Hace muy poco tiempo se acaban de dar a conocer unos datos relacionados con la altísima capacidad de contratar que tiene un sector como la industria. La verdad es que el dato puede ser engañoso porque efectivamente hubo muchos contratos, pero hubo muchos contratos que se hacían, vencían, había paro por lo tanto y después se recuperaban. Hemos aprovechado la oportunidad para intentar conocer qué pasa en el sector industrial, pero también en algunos otros ámbitos, proyectando otras estimaciones de la economía en este ejercicio recién iniciado. La industria ourensana batió en el año 2021 un récord de contrataciones, pero no se ha visto su reflejo en las afiliaciones a la Seguridad Social, lo cual revela que muchos contratos se dieron de baja muy pronto para recuperarlos después. Es sin duda un efecto de la volatilidad y la incertidumbre de la economía por culpa de la pandemia. Consultamos estas variables con Andrés Mazaira, coordinador del Observatorio Económico Ourensán. Existen sectores muy intensivos en la realización del número de contratos, como el sector de la hostelería tradicionalmente o el del comercio, pero que luego no tienen por qué fijar empleo, ¿no? No es lo mismo realizar un contrato indefinido que un contrato temporal, no es lo mismo a media jornada que lo demás, ¿no? En el ámbito industrial, de hecho, la rotación suele ser mucho menor, ¿no? Cuando estamos viendo esta realidad, lo que nos está diciendo también es una marca de ese elemento de incertidumbre, ¿no? ¿Qué le está afectando a la contratación? A la contratación, sin duda, le está afectando una realidad coyuntural derivada, por un lado, de la pandemia, sin duda, lo cual genera que haya un gran número de bajas, necesidad de contratar, descontratar, una incertidumbre que hace que tampoco tú tengas demasiado todo el empleo indefinido, porque tampoco sabes cuándo se va a colocar o no, y sobre todo también los problemas de logística y los problemas de suministro, que está afectando a grandes elementos, a grandes sectores de nuestro elemento industrial. Ya no quiero hablar del sector de la automoción, elementos de la fabricación y demás, ¿no? Estos son elementos coyunturales que sin duda marcan esa realidad. Y luego existen también unos elementos estructurales que están por debajo, marcando lo que van a ser los cambios en el empleo, los que están modificando todos esos elementos desde un punto de vista más transversal. Ahí tenemos elementos como automatización, robotización, transformación digital, todo lo que es la nueva economía de la confianza, el elemento de blockchain, trazabilidad, que por un lado está marcando, y luego los nuevos hábitos del consumidor. A veces no le damos mucha relevancia, pero elementos como la economía verde, elementos como la preocupación por la sostenibilidad, están afectando claramente a determinados sectores, por ejemplo el de la confección textil, que va a cambiar muy radicalmente. Y el último elemento, obviamente, también unido a la transformación digital, están los hábitos en el e-commerce y en los ámbitos en el comercio. Es decir, que se dan esos dos elementos, unos más transversales y que tendrán una duración más a largo plazo, y otros esperemos que se vayan diluyendo en el tiempo, ¿no? ¿Qué aspectos pueden caracterizar este año recién nacido? Bueno, la incertidumbre, sin duda. Las tendencias están marcadas, hay un alto nivel de incertidumbre, hay un alto nivel que se está viendo en las cotizaciones bursátiles, se está viendo en la situación de la inflación que está marcando, existe un problema de coste de la energía que se va a trasladar sin duda, que se está trasladando al consumidor, y veremos cómo éste lo traslada a sus hábitos de consumo. Existen cambios en el ámbito de la contratación, existen cambios en el ámbito internacional, por lo tanto lo que estamos hablando es de una incertidumbre. Llevamos años diciendo que la transformación digital está cambiando todo, se han dado una serie de elementos que están acelerando ese proceso de transformación. En este elemento, que es lo que nosotros llamamos crisis, por lo que existen son una alta volatilidad y una alta incertidumbre, sin duda. Otro de los problemas con los que arranca el ejercicio es la inflación. Esta es la reflexión que hace Andrés Mazaira. Bueno, sí que existe un elemento de que hay que rehabituarse a lo que son los cambios que produjeron el ámbito de la pandemia a nivel mundial, pero hay otro elemento que también va a estar afectando ahí, ¿no? La Fed estadounidense y el Banco Central Europeo no paran de decir que van a levantar estímulos. Si van a dejar de levantar estímulos, esto va a suponer un encarecimiento del dinero, tienen que enfriar. De hecho, ellos no lo prevén tan fácil porque ellos creen que es necesaria enfriar la economía para contener ese elemento de inflación. Bueno, la realidad es que iremos viéndolo mes a mes, veremos cómo se comporta el Banco Central Europeo, veremos cómo se comporta la Fed, y ellos nos van a dar muchas pautas de cómo es esa previsión en el medio plazo, sobre todo. El 2022 será el de los fondos europeos, según el coordinador del Observatorio Económico Ourensán.
Yo creo que realmente ese elemento de liquidez va a ser clave en nuevos proyectos. Yo creo que lo que va a afectar no es tanto solo en el 2022, lo que va a afectar claramente es probablemente si somos capaces de utilizarlos bien o no en la próxima década. Estamos en época de cambio y el elemento es, vamos a utilizar esa palanca, por un lado, de los fondos de Next Generation y sobre todo del talento, porque cuando estamos hablando de estos elementos de los contratos en el ámbito industrial, cuando tú hablas con el sector lo que te dicen es que tienen un problema muchas veces para captar talento. Por lo tanto, el reto es cómo somos capaces de unir fondos Generation o cualquier tipo de fondo, riqueza, talento y sobre todo una estrategia de crecimiento. Decimos muy habitualmente, y es la verdad, que toda Galicia y nuestra economía también tiene un problema de empresas muy pequeñas. O somos capaces de hacer crecer a las empresas o vamos a tener unos problemas de palanca de crecimiento y nos va a ser muy difícil crecer. El Gobierno tiene en marcha una serie de cambios normativos que afectan directamente al colectivo de los autónomos. Hay más de 23.000 trabajadores por cuenta propia en la ciudad y en la provincia. ¿Cómo les va a afectar? ¿Cuál es su situación? David Martínez, que es el presidente de este colectivo, nos acerca esas realidades. El Gobierno de Pedro Sánchez prepara un cambio en el sistema de cuotas de los autónomos en función de los ingresos y que se implantará a lo largo de los próximos 10 años. En líneas generales, el sector está en contra de la medida, que por el momento es objeto de negociación. Hemos pedido a David Martínez, presidente del colectivo de profesionales autónomos de Ourense, que nos explique cómo está la situación y los cambios previstos. Va a haber 13 tramos en base a los ingresos reales o ingresos netos, que aquí está un poco la discrepancia, no queda muy claro. Y entonces ese sería un ingreso mensual de entre 600 euros y el máximo sería 4.050 euros. Y ahí se entrarían dentro de los 13 tramos. Esto entraría a se aplicaría a partir del año 2023 hasta el año 2031, donde habría una progresión anual. De esta manera, los que tienen ingresos menores de 600 euros ingresarían un mínimo dentro del año 2031 de 183 euros y los que tienen unos ingresos de 4.050 euros o más mensuales ingresarían en el año 2031 hasta 1.200 euros, quiero recordar. Existen discrepancias porque entendemos que hay conceptos que no quedan claros. Si al final se fundamenta, digamos que hay como dos patas. ¿Para qué quiero cotizar más a la seguridad social? ¿Como una fuente de ingresos adicional o de cotización de los servicios que presta a un trabajador por cuenta ajena? O por el contrario, si eso es en beneficio de las pensiones. Si es en beneficio de las pensiones, con los cálculos que hacemos desde algunas asociaciones, no parece que haya tanta desviación en cuanto a la pensión recibida por un autónomo, que podría ser en este realmente, aunque se dice que es el 70%, si haces unos cálculos correctos, serían simplemente el 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que una pensión mínima de un autónomo sería un ingreso de 763 euros, frente a la mínima de un trabajador, que sería de 1.130, que si incluso la subes a la jubilación sería 1.300 euros, pero en ese caso sería una diferencia de un 40%. Entonces, esto quiere decir que no hay esa desviación que indica a lo mejor que existente el 70%. Una parte muy importante es que durante esos 9 años, que también están en discusión, porque unas asociaciones indican que sean 9 años y otras que ya se adelante a 7 años, pues podría llegarse a cuadruplicar lo que se está ingresando por Seguridad Social en este momento, sobre todo en los ingresos reales o netos, que hay una discrepancia que hay actualmente. Entendemos que desde el punto de vista de la Seguridad Social se está tendiendo más hacia la parte del autónomo de trabajador-empleado que hacia la parte de empresario. ¿Por qué digo esto? Porque al final, entre comillas, y viendo realmente la cantidad de autónomos, se trata de que seamos un motor para la economía, que siempre se comenta que el autónomo es un motor, y que haya más autónomos. En este sentido, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros se van a incrementar los gastos a seguridad social, se incrementa el gasto de salario mínimo interprofesional como es previsto, se incrementan otra serie de gastos como pueden ser la luz, combustibles, logística, transporte. Entendemos desde los colectivos que no es una medida para apoyar al autónomo, sino que lo que puede hacer incluso incluso a corto y medio plazo es perjudicar al tejido nacional económico, en el sentido de que habrá más desempleo, porque el trabajador que tiene el autónomo seguramente que sea una parte importante de la reducción de sus costes.
no cabe duda que es un colectivo recaudador de impuestos para el Estado, y después tiene digamos, su impuesto de sociedades, que es ahí donde no se considera como empresa, que es el IRPF, que del rendimiento neto del año vas a tributar en unos tramos superiores a un impuesto de sociedades. Entonces, una vez más, indicamos eso, que no hay una identidad de decir esto es el autónomo, y dentro de ese autónomo habría que hacer a lo mejor una regulación o una normativa específica que se ajuste a esa tipología. Entendemos que el mercado tiene que madurar porque unas asociaciones respaldan la parte, digamos, laboral del autónomo y otras respaldan la parte empresarial. Tiene que haber una sintonía, y en este caso, desde el planteamiento de la cotización a la seguridad social, pues parece que hay incidencias, porque puede darse el caso de que una persona que gane, o sea, un autónomo que esté en un último tramo de 4.050 ingresaría una brutalidad, y esos 10.000 euros a lo mejor que pueden suponer a mayores no le van a suponer una pensión mayor que la máxima que hay hoy, que es de una media de 2.727 euros. Es todo cuanto teníamos en el zurrón del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A la vuelta de 7 días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Mientras tanto, a disfrutar, amigos.